Algunas personas pasan toda su vida huyendo de la soledad, mientras que otras hacen las paces con ella en sus propios términos. Irma Kelt eligió el segundo camino, 20 años sola en la cordillera Windbreak, una viuda de poco más de 60 años que no tenía más compañía que su mula y las montañas. Los lugareños la llamaban la leyenda, aunque la mayoría no la había visto en años. Entonces, una mañana de primavera, encontró 8 huevos blancos como la nieve en la tierra, cerca de un pino caído. Algo en ellos le pareció extraño. Acampó cerca y se quedó observando. 3 noches después, eclosionaron. Irma desapareció, dejando atrás su rifle, su cabaña, todo. Un vagabundo la vio caminando descalza al atardecer, hablando en voz baja con algo entre los árboles. ¿Qué podía hacer que una mujer abandonara la única vida que conocía? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La cordillera Windbreak se eleva desde el alto desierto como una promesa cumplida por la propia tierra. Durante 20 años había conocido cada cresta y cada valle, cada manantial que manaba frío, incluso en agosto, cada bosque que mantenía su forma contra el viento. Sabía dónde dormían los alces en invierno y qué laderas se teñían de púrpura con los altramuces en junio. Conocía las montañas como algunas personas se saben las oraciones de memoria. Sin pensarlo, tan esencial como respirar, su cabaña se encontraba a 2.200 metros de altitud, escondida en un pliegue del terreno donde se unían 3 cuencas hidrográficas. La había construido con su marido Thomas, cuando sus manos eran más suaves y su cabello aún era más castaño que gris. Eso fue antes de que naciera Karen, antes de que la maternidad le enseñara cosas sobre el amor que nunca había esperado aprender, antes de que Thomas muriera una mañana de septiembre, con su mano entre las de ella y el cielo tan azul que dolía mirarlo. La cabaña era pequeña pero sólida, una habitación con un altillo para dormir, una estufa de leña que ella misma había instalado después de la muerte de Thomas, y ventanas orientadas al este para captar la primera luz del día. Más tarde añadió el porche, cuando el silencio se volvió demasiado pesado y necesitó un lugar donde sentarse fuera sin sentir que huía de su propia casa. El techo era de hojalata, remendado en 3 lugares donde las ramas caídas lo habían perforado durante las tormentas de hielo. Hacía un buen sonido cuando llovía de forma constante y honesta, como el tic-tac de un reloj fiable. Irma se levantaba cada mañana antes del amanecer. Hacía tiempo que había aprendido que dormir más allá de las primeras luces del día le hacía sentir como si hubiera perdido algo, aunque nunca supo decir exactamente qué. Se vestía con varias capas, incluso en verano. Ropa interior térmica, calcetines de lana, pantalones de lona desgastados en las rodillas y una camisa de franela que había sido de Thomas. Sus botas eran más viejas que algunos matrimonios, revendidas 2 veces, con el cuero perfectamente amoldado a sus pies. Mantenía una rutina, porque la rutina era lo que mantenía estable a una persona cuando vivía sola. Primero café, preparado en la cafetera esmaltada azul que tenía una abolladura en el lateral desde que se le cayó mientras huía de un oso. 2 tazas negras, bebiendo la primera de pie junto a la ventana, mientras el mundo pasaba del gris al dorado. La segunda taza se la llevaba fuera, caminando por el perímetro de su pequeño claro, buscando huellas, observando lo que la noche había traído consigo. Luego alimentaba a Stubb, su mula. Tenía 18 años, era compacta y robusta, con una nariz romana y orejas que giraban como antenas de radar. La había llamado Stubb porque había llegado a ella con la cola dañada, medio destrozada por la congelación, antes de que ella la comprara a un transportista en Clemens Crossing. Entonces era asustadizo, temía hasta su propia sombra. Ahora la seguía por el claro como un perro, empujándole el hombro con el hocico cuando pensaba que llevaba demasiado tiempo trabajando sin descansar. Los días de Irma seguían el ritmo de las estaciones. La primavera significaba revisar las trampas. Ya no ponía cebos, pero seguía caminando, limpiando los árboles caídos de los senderos, buscando los primeros brotes verdes que indicaban que el invierno por fin estaba aflojando su garra. El verano traía consigo el mantenimiento, el trabajo, cortar leña, reparar la valla, recolectar y secar hierbas que utilizaba para hacer té y medicinas.
El otoño era para cazar y conservar, llenar el pequeño sótano que había excavado en la ladera detrás de la cabaña. El invierno era para aguantar, para leer a la luz de la lámpara y escuchar cómo el viento ponía a prueba cada tabla y cada clavo. Iba a la ciudad una vez al mes, a veces menos. Clemens Crossing se encontraba al pie de la cordillera, a 37 kilómetros por una carretera que estaba asfaltada durante los primeros 13 kilómetros y que empeoraba progresivamente a partir de ahí. El pueblo tenía unos 300 habitantes, una tienda general, una oficina de correos, un restaurante que servía desayunos durante todo el día y un bar llamado Antler, en el que Irma nunca había puesto un pie. Ella ya no bebía, no desde que Thomas murió, y descubrió lo fácil que sería desaparecer en una botella y no volver nunca más. Vernon Hayes regentaba la tienda, un hombre de unos 70 años, con las manos nudosas por la artritis, pero con una mente aún tan aguda como el aire invernal. Sabía que Thomas les había vendido suministros cuando construyeron la cabaña. Nunca le preguntó a Irma por qué se quedaba allí sola. Nunca le dio opiniones sobre lo que debía hacer con su vida. Simplemente le servía lo que ella le pedía: harina, azúcar, sal, café, munición para el rifle, queroseno para las lámparas. Y charlaba un rato sobre el tiempo y los avistamientos de animales salvajes. A veces le guardaba un periódico de Denver, con semanas de antigüedad, pero que para ella seguía siendo noticia. Tenía un apartado de correos que revisaba en sus viajes mensuales. En su mayoría contenía catálogos y alguna que otra carta del condado sobre los impuestos sobre la propiedad. Hace unos 7 años, había llegado una carta de Karen. Irma la había guardado durante mucho tiempo antes de abrirla, allí mismo, en la oficina de correos, con las manos ligeramente temblorosas. La carta era breve, casi formal. Karen se había divorciado, vivía en Denver, quería que Irma lo supiera. No había remitente, ni invitación a responder. Irma la dobló con cuidado, la guardó en el bolsillo y nunca se lo contó a nadie. La discusión que las había separado había tenido lugar 15 años atrás, 3 años después de la muerte de Thomas. Karen había conducido hasta la cabaña, decidida y enfadada, y le había dicho a Irma que tenía que marcharse de las montañas. Ven a vivir a la ciudad, le había dicho, o ven a Denver. No puedes quedarte aquí sola para siempre. No es saludable, no es seguro. Piensa en lo que papá hubiera querido. Pero Irma había pensado en lo que Thomas hubiera querido. No había pensado en otra cosa durante 3 años. Y había llegado a la conclusión de que Thomas hubiera querido que ella viviera, que viviera de verdad, no que simplemente existiera en una especie de semivida al margen del mundo de los demás. Aquí arriba estaba viviendo. Se despertaba cada mañana con un propósito. Se mantenía a sí misma y a Stubb con vida. Cuidaba la cabaña, caminaba por la tierra, era testigo del cambio de las estaciones. Sufría, sí, pero sufría con honestidad, sin fingir ni actuar. Karen no lo había entendido, o tal vez lo había entendido demasiado bien. Había visto a su madre elegir la soledad en lugar de ella, elegir el dolor en lugar de la familia. La discusión se había intensificado hasta que Karen se puso a llorar e Irma dijo cosas que no sentía, o tal vez cosas que quería decir demasiado. «Me abandonaste», gritó Karen. «Cuando murió papá, tú también me abandonaste. Necesitaba una madre y tú desapareciste». Irma se quedó en silencio en la puerta mientras Karen se alejaba en coche. Observó cómo el polvo se posaba en la carretera y luego entró en casa y se quitó la pulsera de cuero trenzado que Thomas le había hecho el día de su boda. Había caminado hasta el borde del claro y la había enterrado bajo un álamo joven. Si no podía ser la persona que su hija necesitaba, entonces no fingiría ser la persona que Thomas había amado. Sería alguien nuevo, alguien más duro, alguien que no necesitaba a nadie. Los años le habían dado la razón, al menos en parte. Había sobrevivido. Más que sobrevivir, había encontrado una especie de paz en los ritmos de la vida solitaria. Se había hecho famosa entre los pocos excursionistas y cazadores que se aventuraban en esta remota zona de la cordillera. La mujer de la montaña, la ermitaña de Windbreak. Algunos decían que estaba loca. Otros decían que era la persona más simpática que habían conocido. A Irma no le importaba especialmente qué historia contara la gente. Había sido guía de montaña antes de que Thomas muriera, cuando Karen era pequeña. Había organizado excursiones con mochila a las zonas altas. Había enseñado a la gente a leer el terreno, a moverse por él con respeto.
Thomas también había sido guía. Aunque su verdadera pasión era la historia de la cordillera, pasaba horas hablando con los ancianos, los guías indígenas, que conocían historias que se remontaban a generaciones atrás. Llevaba un diario lleno de notas sobre el terreno, sobre leyendas y cosas inexplicables que la gente había visto. Después de su muerte, Irma guardó ese diario. Le dolía demasiado leer su letra, ver su curiosidad preservada en el papel cuando él ya no estaba. Solo lo había sacado una vez, hacía unos 5 años, cuando encontró unas huellas que no pudo identificar cerca de los manantiales superiores, grandes, con demasiados dedos hundidos profundamente en el barro que debería haber estado congelado. Las fotografió, las estudió y finalmente abrió el diario de Thomas, buscando cualquier mención a huellas inusuales. Encontró un boceto que había hecho y que era muy similar. Debajo había escrito: el viejo Jack dice que son huellas de guardianes. Dice que solo aparecen cuando algo está cambiando, cuando la tierra necesita atención. Irma había cerrado el diario y lo había vuelto a guardar en su caja. Se había dicho a sí misma que no era nada, solo una huella distorsionada por el deshielo y la recongelación. Pero había recordado el boceto y a partir de entonces había prestado más atención. Esta primavera había sido diferente desde el principio. La nieve se derritió temprano y los ríos crecieron a mediados de abril. Las aves regresaron en mayor número que en años anteriores, llenando el bosque con un canto que parecía casi frenético. Stubb estaba nervioso, se asustaba por cualquier cosa y movía las orejas constantemente. Irma también sentía una inquietud que no podía definir, una sensación de que algo se estaba gestando más allá de su conciencia. El primer día de mayo decidió subir a la cresta trasera cerca de Widow's Peak, una formación rocosa que ofrecía una vista de 3 valles. Llevaba agua ligera, carne seca, su cuchillo y prismáticos, y dejó a Stubb en el claro con suficiente heno para mantenerlo contento. El sendero era empinado, pero familiar, y sus piernas encontraron el ritmo de la subida sin pensarlo conscientemente. El bosque estaba demasiado tranquilo. Eso fue lo primero que notó. No se oían las ardillas parloteando, ni los arrendajos graznando, ni el susurro de los pequeños animales en la maleza. Solo el sonido de su propia respiración y el suave roce de sus botas sobre la piedra. Se detuvo varias veces para escuchar, tratando de entender qué era lo que le parecía extraño. El aire mismo parecía estar esperando. Cerca de la cima de la cresta, encontró el pino. Era enorme, fácilmente de 400 años de antigüedad, y había caído recientemente, en la última semana, supuso, por la frescura de la madera expuesta. Pero no había habido tormentas ni vientos fuertes. El árbol no había sido alcanzado por un rayo, simplemente se había caído, con las raíces arrancadas de la tierra, dejando un cráter de tierra removida. Y en ese cráter, dispuestos en un círculo perfecto, había 8 huevos. Los huevos no se parecían a nada que Irma hubiera visto en sus 40 años de vida en esas montañas. Cada uno era del tamaño de sus 2 puños juntos, de color blanco hueso y perfectamente lisos. No se parecían a los huevos de pájaro, con su cáscara ligeramente porosa, ni a los huevos de reptil, con su textura correosa. Estos eran duros, casi cerámicos, y cálidos al tacto, a pesar del aire fresco de la mañana. Se arrodilló junto a ellos durante un largo rato, con las rodillas presionando la tierra húmeda, estudiándolos sin tocarlos. La forma en que estaban dispuestos denotaba intención. 8 huevos en un círculo perfecto, equidistantes entre sí, anidados en la tierra oscura, como si alguien los hubiera colocado con manos cuidadosas. Pero el cepellón había caído claramente de forma natural. El cráter abierto por el derrumbe del árbol. Era imposible que alguien los hubiera dispuesto así después del hecho. Los huevos habían estado debajo del árbol, ocultos en la tierra, y la caída del árbol los había dejado al descubierto. Irma extendió lentamente la mano y colocó la palma contra el huevo más cercano. El calor latía contra su piel, suave pero inconfundible. ¡Vivo! Lo que había dentro de estas cáscaras estaba vivo. Retiró la mano y se sentó sobre los talones, mientras su mente barajaba las posibilidades. Conocía la fauna de esta región mejor que nadie. Sabía qué anidaba aquí, qué hibernaba, qué podía enterrar huevos en la tierra. Nada encajaba con esto. El silencio del bosque la rodeaba. No era un silencio pacífico, sino el silencio de la respiración contenida, de la observación,
Miró hacia los árboles en pie, hacia los trozos de cielo visibles a través de las nuevas hojas primaverales, y sintió el peso de una atención invisible. Algo era consciente de su presencia allí. No sabía cómo lo sabía, pero lo sabía de la misma manera que sabía cuándo cambiaba el tiempo o cuándo Stubb estaba a punto de asustarse. Debería haberse marchado entonces. Era lo más razonable. Volver a la cabaña, quizá ir a Clemens Crossing y contárselo a Vernon. Dejar que alguien con más formación y más recursos averiguara qué eran. Pero, incluso mientras pensaba en ello, sabía que no lo haría. Esos huevos habían estado enterrados bajo un árbol que ya era viejo cuando sus bisabuelos eran jóvenes. Habían estado ocultos, protegidos, esperando, y ahora estaban al descubierto. Irma acampó a 30 metros del pino caído. Montó su pequeño toldo, construyó un círculo para hacer fuego y reunió suficiente leña seca para mantener el fuego encendido durante toda la noche. Tenía comida para unos 3 días si era cuidadosa. Le daría 3 días, observaría y vería qué pasaba. La primera noche apenas durmió. Mantuvo el fuego encendido, añadiendo leña cada hora y observando los huevos a través de las llamas. No se movían, no cambiaban, pero el calor que desprendían parecía intensificarse al anochecer, como si estuvieran absorbiendo el calor de la propia tierra. Hacia medianoche, le pareció oír un sonido bajo y rítmico, casi como un zumbido. Contuvo la respiración y escuchó, pero el sonido se desvaneció. O tal vez nunca había existido. Se quedó dormida, sentada, con la espalda apoyada en una roca y el rifle en el regazo. Cuando se despertó sobresaltada al amanecer, el fuego se había reducido a brasas y el cielo comenzaba a oscurecerse. Los huevos no habían cambiado. Avivó el fuego, preparó café en su pequeña olla y comió un trozo de carne seca de venado que sabía a papel en su boca seca. Cuando salió el sol, examinó el árbol caído con más detenimiento. La madera estaba en buen estado. No había signos de enfermedad ni daños causados por insectos. Las raíces que lo habían sostenido durante siglos no mostraban signos de podredumbre. Simplemente se había soltado, como si la tierra lo hubiera liberado deliberadamente. Alrededor del cepellón, se fijó en algo que no había visto ayer, con la luz menguante, símbolos tallados en varias de las raíces más grandes, desgastados hasta quedar casi lisos, viejos más allá de lo imaginable, pero sin duda espirales y líneas intencionadas que le recordaban a los petroglifos que había visto en otras partes de la cordillera. Thomas había dibujado símbolos como estos en su diario. Ojalá lo hubiera traído consigo. Ojalá pudiera comparar lo que estaba viendo con lo que él había documentado. Había escrito sobre los pueblos indígenas que habían vivido en estas montañas mucho antes de la llegada de los europeos, sobre sus historias de guardianes y vigilantes, cosas que protegían la tierra, cosas que despertaban cuando se les necesitaba. La segunda noche, el zumbido era inconfundible. Comenzó justo después de la puesta de sol, un sonido que parecía provenir de los propios huevos o del suelo debajo de ellos. Bajo y constante, le hacía vibrar el pecho y le provocaba un ligero dolor en los dientes. Se acercó al cráter, ignorando todos los instintos que le decían que se mantuviera alejada. Los huevos brillaban ahora débilmente, con una pálida luminiscencia que no tenía nada que ver con el reflejo de la luz del fuego. Se sentó en el borde del cráter y les habló. Le parecía una tontería, pero no más tonta que acampar sola en la oscuridad observando. Huevos imposibles. No sé qué sois, dijo en voz baja. No sé si podéis oírme o entenderme, pero estoy aquí. Me quedaré hasta saber que estáis a salvo. El zumbido pareció responder con un latido, o tal vez fuera su imaginación. Se envolvió en su manta y permaneció en vela toda la noche, alimentando el fuego, observando. Al amanecer cayó en un sueño inquieto y soñó con Thomas. Él estaba de pie al borde del claro, junto a la cabaña, haciéndole señas. Vete, le dijo. Esto no es para ti. Vete mientras puedas. Pero en el sueño ella negó con la cabeza. No puedo, le dijo. No sé por qué, pero no puedo. Se despertó y se encontró todavía sentada al borde del cráter, con el sol ya alto, los huevos sin cambios, salvo por unas finas grietas que comenzaban a extenderse por su superficie, y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Estaba sucediendo. Fuera lo que fuera, estaba sucediendo ahora. La tercera noche no durmió nada.
Las grietas se extendieron por los huevos. A lo largo de la tarde, formaron intrincados patrones como escarcha sobre cristal. El zumbido se hizo más fuerte. Ya no era algo que ella pudiera estar imaginando, sino un sonido que llenaba el aire y hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Al caer la noche, los huevos comenzaron a romperse. El primero se abrió cerca de la medianoche. La cáscara se desprendió en pedazos, revelando algo en su interior que la mente de Irma luchaba por comprender. Era pequeño, tal vez del tamaño de una espina recién nacida, pero su forma parecía incierta, cambiante. En un momento parecía casi reptiliano. Al siguiente no se parecía a nada que ella pudiera nombrar. Su piel, si es que era piel, era translúcida y podía ver movimiento debajo de órganos o estructuras que latían con luz. La criatura no se movió al principio. Simplemente existía, respirando o haciendo algo parecido a respirar. Luego giró lo que podría haber sido una cabeza en su dirección, e Irma vio unos ojos grandes y oscuros, llenos de una inteligencia que la golpeó como un golpe físico. No era un animal, era algo que pensaba, que sabía, que entendía. Uno a uno los demás huevos se abrieron. Surgieron 7 criaturas más, idénticas a la primera. No emitían sonidos, simplemente se orientaban, mirándose entre sí, mirándola a ella, mirando el mundo al que habían entrado. El octavo huevo se rompió, pero no se abrió del todo. Irma lo observó, esperando, pero lo que fuera que había dentro no salió. Las otras 7 criaturas se reunieron a su alrededor, tocándolo con apéndices que podrían haber sido extremidades, pero el octavo huevo permaneció inmóvil. Las 7 criaturas vivientes dirigieron su atención a Irma. Se movieron lentamente hacia ella, sus formas ondulando mientras cruzaban el cráter. Debería haber estado aterrorizada. Cada parte racional de su mente le gritaba que corriera, pero se quedó quieta, con las manos abiertas a los lados y la respiración tranquila. La rodearon lo suficientemente cerca como para tocarla, y sintió el calor que irradiaban. Sintió esa resonancia zumbante en sus huesos. Uno de ellos extendió la mano. No se le ocurrió otra palabra para describirlo, y le tocó el pecho, justo encima del corazón. El contacto le provocó una descarga en todo el cuerpo, no dolorosa, pero abrumadora. Las imágenes inundaron su mente. Vastas extensiones de tiempo, las montañas elevándose y cayendo, el hielo avanzando y retrocediendo, los bosques creciendo y ardiendo y volviendo a crecer. Y a través de todo ello, estas criaturas durmiendo en la tierra, despertando cuando se les necesitaba, vigilando, protegiendo y volviendo a dormir. Le estaban mostrando lo que eran, guardianes, antiguos, más allá del entendimiento humano, vinculados a esta tierra de formas que ella no podía comprender del todo. Y se habían despertado porque algo iba mal o estaba a punto de ir mal. Necesitaban ir a algún sitio, necesitaban orientación, la necesitaban a ella. Ma se desplomó en el suelo, con las piernas repentinamente incapaces de soportar su peso. La criatura retiró su contacto y las imágenes se desvanecieron, dejándola sin aliento. Las 7 criaturas esperaban, pacientes, expectantes. Ella las miró, miró sus formas imposibles, sus ojos que tenían una profundidad que no podía comprender. Luego miró el árbol caído, los antiguos símbolos tallados en sus raíces. Pensó en Thomas, en su diario, en todas las historias que había recopilado sobre cosas en estas montañas que desafiaban toda explicación. «Sé lo que necesitáis», susurró, aunque no sabía cómo lo sabía. El conocimiento había llegado con su toque, plantado en su mente, como una semilla que ya estaba brotando. Necesitaban ir al viejo lugar, al valle escondido que Thomas le había mostrado una vez, hacía años, un lugar donde la tierra se recordaba a sí misma, donde el tiempo transcurría de forma diferente, un lugar que no había visitado en 2 décadas, porque había sido su lugar, el de ella y el de Thomas, y volver sola la habría destrozado. Pero ahora iría. Los llevaría allí porque, por primera vez en 20 años, algo la necesitaba de verdad, y no podía darle la espalda, aunque eso significara dejar todo lo demás atrás. Se levantó lentamente, con la decisión tomada. Las criaturas parecían sentirlo. Se movían con ella mientras caminaba de vuelta a su campamento, siguiéndola como una extraña procesión en la oscuridad. No recogió sus cosas,
No apagó el fuego. Simplemente empezó a caminar descalza porque de repente sus botas le parecieron incómodas, demasiado pesadas. Una barrera demasiado grande entre ella y el suelo. Las criaturas la siguieron, sus siluetas proyectando extrañas sombras a la luz de la luna. Detrás de ella, el octavo huevo permanecía en el cráter, sin abrir, oscuro. Pero Irma no miró atrás. Ya se había ido, caminando hacia una elección que no comprendía del todo, siguiendo un instinto más antiguo y profundo que la razón. La mujer de la montaña que había vivido sola durante 20 años había encontrado por fin algo por lo que valía la pena abandonarlo todo. Vernon Hayes se dio cuenta de la ausencia de Irma el segundo jueves de mayo. Era el momento de su visita mensual para abastecerse y aunque no siempre era puntual, nunca había faltado un mes en todos los años que la conocía. Para el tercer jueves estaba lo suficientemente preocupado como para mencionarlo a los pocos clientes habituales que pasaban por la tienda. No he visto a Irma Kelt en 6 semanas, le dijo a Bill Hatcher, que criaba ganado en las laderas más bajas. No es propio de ella. Bill se encogió de hombros mientras metía grapas para bayas en una bolsa de papel. Quizá haya ido a visitar a su familia. ¿No tiene una hija en algún sitio? En Denver, respondió Vernon. Pero Irma no sale de las montañas, ni por su familia, ni por nada. Hizo una pausa, sopesando sus palabras. Puede que haya pasado algo allí arriba. La preocupación le acompañó durante todo el día. Por la noche, cuando Lowen Pike entró a comprar café y cigarrillos, Vernon volvió a sacar el tema. Lon era nuevo en Clemens Crossing. Llevaba quizá un mes en la ciudad, haciendo trabajos esporádicos a cambio de dinero en efectivo y durmiendo en una habitación encima del restaurante. Tenía unos 30 y tantos años, era alto y delgado, y sus movimientos cuidadosos sugerían que era alguien que había aprendido a ocupar el menor espacio posible. Vernon no sabía mucho sobre él, pero siempre pagaba lo que compraba y nunca había causado problemas. ¿Conoces la cordillera Windbreak?, le preguntó Vernon mientras le daba el cambio. Lo ha cambiado un poco. He hecho algunas excursiones de un día por los senderos más bajos. La voz de Lowen era tranquila, mesurada. ¿Por qué? Vernon le explicó lo de Irma, cuánto tiempo llevaba viviendo allí y su creciente preocupación. Lowen escuchó sin interrumpir, con sus ojos grises fijos. Cuando Vernon terminó, Lowen se quedó en silencio un momento y luego asintió lentamente. «Podría ir a ver cómo está», dijo. «Si crees que ella querría eso, no sé si ella querría», admitió Vernon. «Pero dormiría mejor sabiendo que alguien la ha buscado». Lowen se marchó a la mañana siguiente, antes del amanecer. Vernon le había dibujado un mapa aproximado que mostraba el camino hasta la cabaña de Irma, marcando los lugares donde el camino se ponía malo y donde tendría que aparcar y caminar. Vernon le advirtió que sería una larga jornada de ida y vuelta. Quizás tendría que pasar la noche allí si las cosas se complicaban. Lowen condujo hasta donde le permitió su vieja camioneta y luego caminó los últimos 13 kilómetros. Había trabajado en labores de búsqueda y rescate una vez, antes de que todo se viniera abajo, y el entrenamiento le resultó fácil. Presta atención a las señales del camino. Presta atención al terreno. Muévete con paso firme, pero sin prisas. El día era cálido para ser mayo. El sol brillaba con fuerza a esa altitud, y cuando llegó al claro donde Vernon le había dicho que estaba la cabaña, tenía la camisa pegada a la espalda por el sudor. La cabaña parecía intacta, con las contraventanas abiertas, sin daños aparentes y la leña apilada ordenadamente bajo un cobertizo. Una mula lo observaba desde un pequeño corral, con las orejas hacia adelante, interesada, pero sin alarma. Lowen se acercó lentamente y llamó a Irma. No hubo respuesta. Probó la puerta, que no estaba cerrada con llave, y entró. Todo estaba en orden, casi demasiado en orden, los platos lavados y secándose junto al fregadero. La cama hecha, la estufa de leña fría pero limpia. Parecía que alguien había salido por unas horas, con la intención de volver, pero había polvo sobre la mesa, más del que se acumularía en unas pocas horas. Y en la repisa sobre la estufa había un rifle en su soporte. Vernon había mencionado que Irma nunca se alejaba mucho sin ese rifle. Lowen buscó cuidadosamente, buscando notas, señales de lucha, cualquier cosa que pudiera explicar su ausencia. No encontró nada inusual, excepto un mapa topográfico extendido sobre la mesa,
marcado con lo que parecían décadas de anotaciones. Una zona estaba marcada con un círculo reciente. Lo sabía por la frescura de la marca de lápiz. Una cresta cerca de algo llamado Widow's Peak. Dio de comer y beber a la mula, y luego estudió el mapa hasta que memorizó la ruta. Quedaban unas 3 horas de luz. Acamparía en la cabaña esa noche y subiría a la cresta por la mañana. Era la única pista que tenía. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras los picos occidentales, Lowen se sentó en el porche de Irma y sintió el peso del silencio. Había elegido esta vida, la vagabundeo, la soledad, la cuidadosa distancia con respecto a otras personas, porque preocuparse por ellos casi lo había destruido. Después de la muerte de Sarah, después del juicio, después de que su carrera como paramédico terminara en un pabellón psiquiátrico, y con un puñado de pastillas que debía tomar todos los días, descubrió que no preocuparse era más fácil, más seguro. Pero sentado en ese porche, mirando a la mula que seguía observando el sendero como si esperara a alguien, Lowen sintió que su antiguo instinto se despertaba. Alguien podría estar en apuros. Él podría ayudar. Para eso se había formado. En eso era bueno. Antes de aprender que a veces no se podía ayudar, a veces la gente moría de todos modos. Y a veces los que morían eran niños que no habían hecho nada malo, salvo estar en el lugar equivocado cuando ocurrían cosas malas. Apartó ese pensamiento y entró a dormir. Mañana encontraría la cresta. Mañana encontraría respuestas o no las encontraría. Y, en cualquier caso, habría hecho lo que Vernon le había pedido. Eso era todo. Salió al amanecer, siguiendo las marcas del rastro de Irma. Las había colocado cada cuarto de milla más o menos, señales sutiles que alguien que supiera qué buscar podría seguir. Lowen sabía qué buscar. La caminata era empinada. El aire se enrarecía a medida que subía, pero su cuerpo recordaba este tipo de trabajo. A media mañana había llegado a la cresta. El pino caído era evidente, enorme e imposible de pasar por alto. Lowen se acercó con cuidado, observando la escena. Un campamento reciente, un fogón que aún contenía carbón, una lona y una manta abandonadas. Suministros esparcidos. Una olla, una taza, una bolsa casi vacía de carne seca. Parecía que alguien se había marchado apresuradamente o que simplemente había dejado de preocuparse por sus pertenencias. Examinó el cráter dejado por las raíces del árbol. El suelo estaba removido, mostrando signos de que algo, muchas cosas, se habían movido por él. Las huellas eran extrañas, diferentes a todo lo que había visto antes. Demasiados dedos, o tal vez apéndices que no eran exactamente dedos, se alejaban del cráter, adentrándose en las montañas, y entre ellas había huellas humanas, de pies descalzos, del tamaño de un adulto, profundas, como si la persona hubiera caminado despacio, deliberadamente. Lowen siguió las huellas durante 100 metros y luego se detuvo. La parte racional de su mente, la parte entrenada en medicina de urgencias, en protocolos y procedimientos, le decía que volviera, que buscara ayuda, que llamara a las autoridades. Pero la parte de él que había visto cosas que no podía explicar, la parte que había visto morir a Sarah, a pesar de todo lo que la ciencia médica podían hacer, esa parte sabía que las autoridades no ayudarían aquí. Lo que fuera que estuviera sucediendo en esas montañas no era algo que pudiera resolverse con equipos de búsqueda y helicópteros. Se detuvo al borde de las huellas, mirando cómo desaparecían en el espeso bosque, y tomó una decisión. Volvería al pueblo. Le contaría a Vernon lo que había encontrado y le mencionaría una cosa más, que Irma tenía un contacto de emergencia registrado en la oficina de correos, una hija en Denver, y tal vez era hora de que alguien la llamara. El descenso le llevó menos tiempo que la subida. Lowen se movía rápido, sin llegar a correr, pero casi, impulsado por una urgencia que no sabía explicar. Cuando llegó a la cabaña, la mula estaba de pie junto a la valla del corral, mirando hacia la montaña, y Lowen habría jurado que el animal le miraba con reproche. «¿Has encontrado algo?», parecían decir los ojos de la mula. «Has encontrado su rastro y la has abandonado». «Voy a buscar ayuda», dijo Lowen en voz alta, sintiéndose tonto por hablar con una mula. Pero el animal solo resopló y se dio la vuelta. Vernon estaba cerrando la tienda cuando Lowen regresó al pueblo. El anciano echó un vistazo al rostro de Lowen y volvió a abrir la puerta, dando la vuelta al cartel de «cerrado». Dentro, Lowen le contó todo: la cabaña, el rifle,
la cresta, las huellas descalzas que conducían al bosque. Tenemos que llamar a su hija, concluyó Lowen. Esto me supera. Nos supera. Vernon asintió lentamente. Se dirigió al teléfono que había detrás del mostrador y sacó una agenda gastada. Tengo este número desde hace 15 años, dijo. Nunca pensé que lo usaría. Marcó el número. Lon oyó el tono de llamada a través del auricular y luego la voz de una mujer, cautelosa, como alguien que recibe una llamada de un número desconocido. Vernon se identificó, explicó quién era Irma y luego dijo las palabras que lo cambiarían todo. Me preocupa que le haya pasado algo a su madre. El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que Lowen pensó que se había cortado la conexión. Entonces, la mujer volvió a hablar, con una voz diferente, más tensa. Estaré allí mañana. Vernon colgó y miró a Lowen. Se llama Karen. Llegará por la tarde si conduce sin parar. ¿Qué le digo?, preguntó Lowen. La verdad, respondió Vernon, y luego la llevarás allí. Si quiere ir, has encontrado el rastro, puedes volver a encontrarlo. Lowen asintió. Ya temía el día siguiente. No quería ser responsable de otra persona. No quería preocuparse por si esa mujer encontraba a su madre o no. Pero había tomado la decisión cuando se ofreció voluntario para ir a ver cómo estaba Irma, y ahora lo llevaría a cabo. Eso era lo que se hacía. Si empezabas algo, lo terminabas. Incluso cuando terminarlo, dolía. Esa noche, solo en su habitación encima del restaurante, Lowen se quedó despierto y pensó en las huellas que había visto. Las inhumanas, los pies descalzos. Mientras caminaba entre ellas, pensó en cómo las huellas de Irma no parecían apresuradas ni forzadas. Parecían decididas, como si ella estuviera guiando algo o siguiéndolo por elección propia. En la oscuridad, susurró una oración que no había dicho desde el funeral de Sara. Manténla a salvo. Haga lo que haga, vaya donde vaya, solo manténla a salvo. Ya no sabía a quién le estaba rezando. No sabía si alguien le escuchaba. Pero lo dijo de todos modos porque algunos hábitos son más profundos que las creencias. Karen Kell condujo desde Denver hasta Clemens Crossing en 7 horas, parando solo una vez para repostar y tomar un café que no bebió. Las montañas se alzaban ante ella como un muro que había estado evitando durante 15 años, y con cada kilómetro que se acercaba, el nudo en su estómago se hacía más fuerte. Se había construido una buena vida en Denver. No era una vida feliz, exactamente, pero sí funcional. Era consultora de marketing para empresas tecnológicas emergentes, ganaba bastante dinero y tenía un bonito apartamento en Capitol Hill con vistas a la ciudad. Se había casado una vez, se había divorciado hacía 3 años y no tenía hijos. El divorcio había sido amistoso, lo que de alguna manera lo había empeorado. Simplemente se habían quedado sin razones para seguir juntos y se habían separado como compañeros de trabajo, poniendo fin a un contrato. Su ex le enviaba una tarjeta de Navidad cada año. Ella le enviaba otra. Eso era todo. Tenía amigos, o al menos gente con la que salía a cenar de vez en cuando. Tenía un abono al gimnasio que utilizaba 2 veces por semana. Tenía un terapeuta al que veía una vez al mes, sobre todo para justificar el copago y mantener la ilusión de que estaba trabajando en sí misma. Su vida estaba cuidadosamente construida para requerir la menor inversión emocional posible, sin vínculos profundos, sin nadie que pudiera dejarla. La llamada de Vernon Hayes había destrozado esa construcción como una piedra contra un cristal. Tu madre ha pasado algo, ha desaparecido. Karen se había quedado en su apartamento con el teléfono en la mano, mirando la foto enmarcada en su estantería, la única foto de su madre que tenía a la vista. En ella aparecía Irma a los 40 años, fuerte y sonriente, de pie delante de la cabaña con Thomas a su lado y Karen, de 10 años, delante de ellos. En esa foto parecían una familia, parecían felices. Probablemente fuera el último año en el que todos habían sido felices juntos. Había hecho la maleta mecánicamente, ropa de montaña, botas, linterna, botiquín de primeros auxilios, y se había puesto en marcha antes de poder convencerse de no hacerlo. Ahora, al llegar al cruce de Clement, mientras el sol se inclinaba hacia la tarde, sentía como si hubiera viajado atrás en el tiempo. El pueblo tenía exactamente el mismo aspecto que recordaba de sus visitas infantiles.
La misma tienda, el mismo restaurante, la misma sensación de estar al borde de algo vasto e indiferente. Vernon la esperaba en la tienda junto con un hombre que Karen no reconocía. Alto, delgado, quizá de unos 35 años, con cabello oscuro y ojos atentos. Vernon lo presentó como Lowen Pike, el hombre que había subido a ver cómo estaba Irma. Gracias por venir, dijo Vernon, y Karen percibió un alivio genuino en su voz. He estado preocupado o enfermo. Cuéntame todo, dijo Karen. Entraron y Vernon preparó café mientras Lowen relataba lo que había encontrado. Cuanto más hablaba, más extraño sonaba todo. La cabaña intacta, el rifle abandonado, el campamento en la cresta abandonado. Y luego las huellas imposibles con las huellas descalzas de su madre entre ellas, pies descalzos. Karen lo interrumpió. Mi madre nunca caminaba descalza. Le daba pánico lesionarse los pies. Sé lo que vi, dijo Lowen en voz baja, y sé cómo suena. Karen rodeó la taza de café con las manos, necesitando algo a lo que aferrarse. ¿Qué crees que le pasó? Lowen intercambió una mirada con Vernon. Creo que siguió a algo a las montañas o lo condujo allí. Las huellas parecían intencionadas, no como si estuviera corriendo o la obligaran. Eso no tiene sentido. No, coincidió Lowen, no lo tiene. Karen se quedó mirando su café, observando cómo se elevaba el vapor. Estaba pensando en la discusión, las últimas palabras que le había dicho a su madre. ¿Te importa más este lugar de lo que me has importado tú a mí? Estás eligiendo estar sola. No me llames cuando te arrepientas. Tenía 23 años y rugía de dolor por su padre, furiosa porque su madre no lloraba su pérdida como debía. No necesitaba a Karen como Karen necesitaba ser necesaria. 15 años. 15 años de silencio y terquedad por ambas partes. Y ahora esto. Necesito ver la cabaña, dijo. Mañana, sugirió Vernon. Está oscureciendo y has estado conduciendo todo el día. Ahora, dijo Karen con voz firme. Necesito verla ahora. Lowen asintió. Te llevaré, pero solo tendremos 1 hora de luz cuando lleguemos allí. Condujeron en la camioneta de Lowen, saltando sobre la carretera deteriorada mientras subían por las montañas. Karen observó cómo cambiaba el paisaje, reconociéndolo en oleadas. De niña había pasado los veranos allí, haciendo senderismo con sus padres, aprendiendo a pescar en los fríos arroyos, aprendiendo los nombres de los árboles y las aves. Su padre le había enseñado a leer las montañas, a ver las historias escritas en la piedra y la madera. Su madre le había enseñado a moverse por la naturaleza con respeto y atención. Había olvidado lo mucho que le gustaba, o tal vez se había enseñado a sí misma a olvidar porque lo recordaba demasiado. La cabaña apareció en el claro tal y como la recordaba, de alguna manera más pequeña, aunque supuso que era solo una cuestión de perspectiva. La última vez que la había visto era una niña, y los niños ven todo más grande de lo que es. Lowen aparcó y caminaron hacia la puerta. La mula del corral los observó acercarse, moviendo las orejas con interés. Ese muñón, dijo Karen, sorprendida de que el nombre le viniera tan fácilmente a la mente. Él ya era viejo cuando yo era niña. El interior de la cabaña estaba tenuemente iluminado por la luz del atardecer que se colaba por las ventanas. Karen se quedó en la puerta, abrumada por el olor, humo de leña, queroseno, café, el jabón de su madre. Todo estaba limpio, ordenado, exactamente como Irma lo habría mantenido. Pero había polvo y una quietud que hablaba de ausencia. Caminó hasta la repisa de la chimenea y miró el rifle. El rifle de su padre, en realidad, él les enseñó a ella y a Irma a disparar con él. Verlo allí, abandonado, hizo que todo se volviera real de una manera que la llamada telefónica no había logrado. Su madre no dejaría esto atrás a menos que algo estuviera muy mal. Sobre la mesa encontró el mapa topográfico. Las marcas eran de la letra de su madre, pequeñas anotaciones precisas acumuladas a lo largo de los años. Condiciones de los senderos, fuentes de agua, avistamientos de fauna, y recientemente había marcado con un círculo la zona cercana a Widow's Peak. Ahí es donde encontré el campamento, dijo Lowen, mirando por encima de su hombro. Karen trazó la ruta con el dedo. Conozco este sendero. Solíamos recorrerlo cuando era joven. Hizo una pausa recordando. Hay un tronco caído a mitad de camino donde papá talló nuestras iniciales. Me pregunto si seguirá allí. Podemos averiguarlo mañana, dijo Lowen. Deberíamos salir al amanecer. Karen se volvió para mirarlo. Yo empecé esto, dijo Lowen simplemente. Me gustaría terminarlo. Si no te importa la compañía, Karen lo estudió.
Ella podía ver el cansancio en sus ojos y algo más, un agotamiento que coincidía con el suyo. Alguien que había aprendido a esperar la decepción. No me importa, dijo ella. Pasaron la noche en la cabaña. Karen se quedó con la habitación principal y Lowen dijo que dormiría en su camioneta. Antes de irse, le mostró la estufa de leña, cómo mantener el fuego durante la noche, dónde guardaba su madre los suministros de emergencia, cosas básicas. Pero su minuciosidad sugería que era alguien que había hecho este tipo de cuidados antes. Dijiste que hacías trabajos ocasionales, dijo Karen. ¿Qué hacías antes? Era paramédico, dijo Lowen después de una pausa en Colorado Springs. Eso fue hace tiempo. ¿Qué pasó? Pasó la vida. Se dirigió hacia la puerta, claramente cansado de la conversación. Duerme un poco. Mañana nos espera una larga caminata. Después de que se marchara, Karen exploró la cabaña más a fondo. Encontró la ropa de su madre colgada cuidadosamente en el pequeño armario, franela, lona y lana, todo práctico y gastado. Encontró estanterías llenas de libros, en su mayoría guías de campo y manuales de supervivencia en la naturaleza, pero también algo de ficción. A su madre siempre le habían gustado las novelas de misterio. Karen recordaba historias en las que todo tenía sentido al final. En una caja debajo de la cama, encontró álbumes de fotos. Se sentó en el suelo y los abrió, viendo cómo se desarrollaba su infancia en imágenes, sus padres jóvenes y enamorados, ella misma de bebé, de niña pequeña, de adolescente desgarbada. Las últimas fotos eran de hacía unos 17 años, justo antes de que su padre falleciera. Después de eso, el álbum estaba vacío. Escondida en la parte posterior del álbum, encontró una carta. Su carta, la que había enviado 7 años atrás sobre su divorcio. Había sido abierta, leída y cuidadosamente conservada. En el exterior del sobre, con la letra de su madre, ponía: Karen, 2018, ella está bien. Karen sostuvo el sobre y lloró por primera vez desde que recibió la llamada. No fueron sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas que brotaban de algún lugar profundo que había mantenido oculto. Su madre se había preocupado, se había inquietado y había guardado esta carta como si fuera algo precioso. Y Karen nunca lo había sabido. Nunca había vuelto a ponerse en contacto. Había asumido que el silencio significaba indiferencia. Se quedó dormida en la cama completamente vestida, con el álbum de fotos a su lado, y soñó que hacía senderismo con sus padres. En el sueño estaban subiendo hacia Widow's Peak, pero cuando llegaron a la cima, había algo esperándoles, algo que su padre quería mostrarle, algo importante, pero se despertó antes de poder ver qué era. El sonido que la despertó era un canto. No, no era exactamente un canto, pero sí algo parecido a un canto, en un idioma que ella no reconocía. Venía de fuera, lejano, pero claro en el silencio de la montaña. Se acercó a la ventana y miró hacia el claro iluminado por la luna. No se movía nada, pero el sonido seguía subiendo y bajando como el viento entre los árboles, excepto que no había viento. Karen se quedó de pie junto a la ventana hasta que el sonido se desvaneció. Su corazón latía con fuerza. Su mente racional intentaba encontrar explicaciones. Un búho, coyotes, el viento, después de todo. Pero ella sabía lo que había oído, y sabía que no era ninguna de esas cosas. Lo que fuera que había llevado a su madre a las montañas, seguía allí fuera. Y mañana Karen iba a encontrarlo. Empezaron a caminar al amanecer, ambos moviéndose en silencio a través del frío de la madrugada. Lowen iba delante, siguiendo las marcas del sendero que había memorizado del mapa de Irma. Karen caminaba detrás de él, con el cuerpo recordando el ritmo de las caminatas por la montaña, incluso después de todos estos años. La mochila que llevaba a la espalda contenía agua, comida, suministros básicos de primeros auxilios y las cosas que Lowen le había sugerido: cuerda, una lona, cerillas, un cuchillo. El sendero era más empinado de lo que recordaba. O tal vez era ella, que estaba más mayor y menos preparada para este tipo de ascensos. Le ardían los muslos después del primer 1,5 kilómetros, pero no se quejó. Lowen marcó un ritmo constante, no demasiado rápido, deteniéndose de vez en cuando para comparar los puntos de referencia con el mapa mental que llevaba consigo. Se movía con la confianza de alguien que había hecho este tipo de navegación muchas veces antes. ¿Cuánto tiempo fuiste paramédico?
preguntó Karen durante una de sus paradas para descansar. 8 años, respondió Lowen, pasándole su botella de agua cuando ella terminó la suya. Empecé cuando tenía 24 años. Trabajé en Colorado Springs hasta los 32. No hace tanto tiempo. 3 años. Cogió la botella de agua y bebió. Parece más tiempo. ¿Qué te hizo dejarlo? Lowen se quedó callado un momento, mirando hacia el sendero. Tuve una mala experiencia. Un niño de 5 años atropellado por un coche. Hicimos todo lo correcto. Todo según el manual. Pero a veces el manual no importa. Se puso la mochila al hombro. Murió en la ambulancia. Su madre iba con nosotros, cogiéndole la mano. Tuve que decirle a esa madre que su hija había fallecido. Lo siento, dijo Karen en voz baja. Son cosas que pasan. Es parte del trabajo. Excepto que yo ya no podía considerarlo parte del trabajo. Empecé a tener ataques de pánico en las llamadas. No podía dormir. No podía funcionar. Me dieron la baja. Me enviaron a terapia, pero sabía que estaba acabado. Así que lo dejé. Empecé a mudarme de un sitio a otro y sigo haciéndolo desde entonces. Después de eso, caminaron en silencio. Karen pensó en su propia vida, en sus propias formas de huir. Al menos Lowen era sincera al respecto. Ella había pasado 15 años fingiendo que no estaba evitando nada, que su vida cuidadosa y controlada era una elección y no una defensa. A media mañana llegaron al lugar donde el tronco caído cruzaba el sendero. Karen se detuvo y lo miró fijamente. El tronco estaba casi descompuesto, pero aún podía distinguir los grabados que había hecho su padre. T.K. y K., rodeado por un corazón tosco. Thomas Kelt, Irma Kelt, Karen Kelt, una familia que ya no existía. ¿Estás bien?, preguntó Lowen. Sí. Karen tocó brevemente la madera tallada y siguió adelante. ¿Cuánto queda? Quizás otra hora hasta la cresta. Encontraron el pino caído justo después del mediodía. El enorme árbol dominaba el paisaje, con sus raíces arrancadas de la tierra como una herida. Karen se acercó lentamente, contemplando la escena. El campamento abandonado era exactamente como Lowen lo había descrito. Lona, manta, provisiones esparcidas como si alguien simplemente se hubiera marchado en mitad de la tarea. Se arrodilló junto al fogón y tocó el carbón, frío, pero no antiguo, de unas pocas semanas como mucho. Luego se acercó al cráter dejado por las raíces y sintió que se le cortaba la respiración. La tierra removida mostraba claros signos de que algo había anidado allí. 8 depresiones distintas en un círculo perfecto, y alrededor de ellas, las huellas. No exagerabas, dijo mirando a Lowen. Estas no son de ningún animal que yo conozca. No, respondió ella, levantándose y caminando por el perímetro de las huellas, siguiéndolas mientras se alejaban del cráter. Entre las extrañas huellas estaban las de su madre, descalza, tal y como había dicho Lowen. Huellas profundas, espaciadas a propósito, sin correr, sin tropezar, caminando con intención. Karen encontró algo más. Un material translúcido enganchado en una rama a la altura de la cintura. Lo desenganchó con cuidado. Era fino como un pañuelo de papel, pero resistente, con una textura extraña que cambiaba bajo sus dedos. Lo sostuvo a la luz del sol y vio algo en su interior. Imágenes borrosas que podían ser patrones o podían ser su imaginación. ¿Qué es eso?, preguntó Lowen, acercándose a ella. No lo sé. ¿Algún tipo de membrana? Lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolsillo. Lo que haya dejado estas huellas, muda de piel, registraron la zona más a fondo. Lowen encontró más material de la membrana, lo que confirmaba que lo que había emergido de esas 8 depresiones había dejado pruebas de un rápido crecimiento. Karen encontró las botas de su madre colocadas cuidadosamente, una al lado de la otra cerca del campamento, como si Irma hubiera decidido deliberadamente continuar descalza. Tomó una decisión aquí, dijo Karen, sosteniendo una de las botas. Vio algo, entendió algo y decidió seguirlo. O guiarlo, dijo Lowen. O guiarlo. Karen miró las huellas que se adentraban en la selva. Tenemos que seguirlas. Ya pasó el mediodía. Si seguimos adelante, no llegaremos a la cabaña antes de que anochezca. Entonces acamparemos aquí. La voz de Karen era firme. No voy a volver sin saber más. Lowen la observó durante un momento y luego asintió. De acuerdo, pero acamparemos antes de que anochezca y tendremos cuidado. Hay algo en este lugar que no me gusta. Tenía razón. El bosque que los rodeaba estaba demasiado tranquilo. No se oían cantos de pájaros,
ni chillidos de ardillas, ni zumbidos de insectos, solo silencio, como si todo lo que tenía sentido hubiera abandonado esta zona. Karen sintió el peso de ese silencio apretándole. Se sentía observada por algo que no podía ver. Siguieron las huellas durante otras 2 horas, avanzando lentamente y deteniéndose con frecuencia para asegurarse de no perder el rastro. El príncipe los condujo sin pausa hacia un terreno cada vez más accidentado. A Karen le dolían las piernas. Le dolía la espalda por la mochila, pero siguió adelante. Cada huella que veía era una confirmación de que su madre había pasado por allí. Cada paso la acercaba más a la comprensión. A media tarde, encontraron otro campamento. Este era más reciente, tal vez de una semana. Había restos de fuego, marcas en la tierra donde alguien se había sentado y algo más. Una mochila, desgastada y familiar. Karen la reconoció de inmediato. Había sido de su padre. La abrió con manos temblorosas. Dentro encontró provisiones que su madre había empacado, comida seca, un filtro de agua, fósforos y debajo de todo eso, un diario encuadernado en cuero. Lo sacó y lo abrió por la primera página. La letra de Thomas Kelt la miró fijamente. La fecha, 27 años. El diario de campo de mi padre, dijo en voz baja. Mi madre lo trajo consigo. Hojeó las páginas y vio bocetos de plantas y animales, notas sobre los patrones climáticos y las condiciones de los senderos. Y luego, a 2/3 del diario, encontró entradas sobre otra cosa. Historias que los guías indígenas le habían contado a Thomas. Leyendas sobre la cordillera Cortavientos, sobre guardianes que dormían en la tierra, sobre criaturas que despertaban cuando la tierra se veía amenazada. Una entrada estaba marcada con un trozo de papel doblado a modo de marcapáginas. Karen abrió esa página y leyó. El viejo Jack dice, los guardianes aparecen una vez cada pocas generaciones. Emergen de lugares profundos cuando algo va mal, cuando el equilibrio se ve amenazado. Necesitan un guía, alguien conectado a la tierra por sangre y por elección. Jack dice que su abuela los guió una vez cuando era joven. Los llevó al antiguo lugar en el Valle Escondido. No me dice dónde está. Dice que no es algo que deban saber los forasteros. Pero me dibujó símbolos. Dijo que si alguna vez los encontraba, sabría que estaba cerca. Debajo del texto había bocetos de patrones en espiral y líneas angulares. Los mismos patrones que Karen había visto tallados en las raíces del pino caído. Karen lo sabía, susurró. O lo había descubierto. Entendía lo que eran. Lowen leyó por encima de su hombro. ¿Qué valle escondido? No lo sé. Mi padre nunca me lo mencionó. Karen hojeó más páginas, buscando referencias adicionales, pero no encontró nada. Cerró el diario y lo apretó contra su pecho, sintiéndose más cerca de sus padres de lo que había estado en años. Pero mi madre sabía dónde estaba, y se llevó lo que fueran esas cosas, y los llevó allí. ¿Por qué? Porque la necesitaban. Karen miró las huellas que se alejaban del campamento y desaparecían en el espeso bosque, porque por primera vez en 20 años algo la necesitaba y no podía decir que no. Las palabras la impactaron al pronunciarlas. Su madre no había abandonado su vida. Finalmente había encontrado un propósito después de 2 décadas de simplemente sobrevivir. Y Karen, que había pasado 15 años enfadada porque su madre había elegido la soledad en lugar de la familia, de repente entendió la elección de otra manera. A veces, sobrevivir no era suficiente. A veces, necesitabas que te necesitaran. Montaron el campamento cuando el sol comenzó a ponerse detrás de los picos occidentales. Lowen encendió una hoguera, mientras Karen recogía suficiente leña seca para mantenerla encendida durante toda la noche. Ninguna de las dos lo dijo en voz alta, pero ambas pensaban en lo que habían oído la noche anterior. Ese extraño canto que provenía de la oscuridad. A medida que el crepúsculo se intensificaba, se sentaron junto al fuego y comieron frutos secos y carne seca. El silencio del bosque seguía siendo absoluto. No había viento, ni sonidos de animales, solo el crepitar de la leña ardiendo y su propia respiración. Cuéntame sobre tu madre, dijo Lowen. ¿Cómo era antes? Karen lo pensó. Fuerte, capaz, podía hacer cualquier cosa. Arreglar motores, rastrear animales, curar heridas, construir refugios. Pero también era cariñosa. Antes de que papá muriera, se reía mucho. Solía cantar mientras preparaba la cena. Karen sonrió al recordarlo. No era buena cantante, pero no le importaba. Papá se unía a ella y juntos eran terribles. Y yo me quejaba, pero en realidad me encantaba.
¿Qué cambió después de su muerte? Todo. Ella simplemente se encerró en sí misma. No de golpe, sino poco a poco, como si se estuviera desvaneciendo. Seguía funcionando, seguía ocupándose de las cosas, pero la calidez había desaparecido. Era como vivir con el fantasma de mi madre. Karen atizó el fuego con un palo. Intenté acercarme a ella, intenté traerla de vuelta, pero nada funcionó. Al final me enfadé. Le dije que estaba eligiendo ser infeliz. Discutimos, me fui y nunca volvimos a hablar. El dolor hace cosas extrañas a las personas, dijo Lowen en voz baja. ¿Y tú? Dijiste que tenías una pareja que murió. Lowen miró fijamente las llamas. Sarah, llevábamos juntos 4 años. Era enfermera y trabajaba en el mismo hospital que yo. Teníamos pensado casarnos. Hizo una pausa y apretó la mandíbula. Volvía a casa después de su turno a las 3 de la madrugada y un conductor ebrio se saltó la mediana y la mató en el acto. Dios, lo siento. Fue hace 7 años. Ya debería haberlo superado. Se rió con amargura. Eso es lo que la gente me decía. Dale tiempo. Te curarás. Seguirás adelante. Pero no fue así. Solo mejoré en fingir. Se sentaron en silencio. 2 personas que habían huido del dolor de diferentes maneras, unidas por las circunstancias en un lugar extraño, persiguiendo un rastro imposible. El fuego se apagaba y Karen añadió más leña. En algún lugar de la oscuridad, algo se movió. No está cerca, pero tampoco lejos. Un susurro que se detuvo en cuanto ambos se volvieron para escuchar. Deberíamos dormir por turnos, dijo Lowen. Yo haré la primera guardia. Karen quería discutir, decir que podía encargarse de su propia guardia, pero el cansancio la invadía. Llevaba días sin dormir bien y al día siguiente continuarían con el rastreo. Continuarían escalando. Necesitaba descansar. Se tumbó cerca del fuego, utilizando su mochila como almohada, y cerró los ojos. El sueño llegó rápidamente, y con él los sueños. Caminaba por el bosque, siguiendo las huellas de su madre. Pero en el sueño las huellas brillaban débilmente, dejando rastros de luz en el suelo, y delante de ella, justo fuera de su vista, podía oír la voz de su madre hablando suavemente a algo que respondía en un lenguaje de murmullos y susurros. Se despertó una vez durante la noche y encontró a Lowen todavía sentado junto al fuego, con la mirada fija en la oscuridad más allá de su pequeño círculo de luz. Estuvo a punto de hablar, de preguntarle si había visto algo, pero el sueño la volvió a sumir en la oscuridad antes de que pudiera articular palabra. Cuando volvió a despertarse, fue porque Lowen le había puesto la mano en el hombro y la luz del amanecer se filtraba a través de los árboles. Parecía agotado, con los ojos enrojecidos, pero su expresión estaba cuidadosamente controlada. Algo nos observaba durante la noche, dijo en voz baja. No lo vi claramente, solo un movimiento entre los árboles, pero estaba allí. Y Karen no era un animal. Ella se incorporó, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Se acercó? No, solo observaba. Creo que quería que supiéramos que estaba allí. Hizo una pausa. Tenemos que decidir si seguimos adelante o damos media vuelta. Karen miró las huellas que se alejaban de su campamento. Pensó en su madre, que estaba en algún lugar más adelante. Pensó en 15 años de silencio, ira y arrepentimiento. Solo había una decisión que podía tomar. Seguimos adelante, dijo. La encontraremos. Desmontaron el campamento rápidamente, comieron comida fría y bebieron agua con sabor a yodo. Las huellas continuaban hacia arriba, cada vez más recientes a medida que avanzaban. Karen podía ver dónde se habían movido recientemente las ramas, dónde la vegetación había sido aplastada por el paso. Se estaban acercando. Alrededor del mediodía, el terreno cambió. El denso bosque se abrió a una serie de claros rocosos y delante de ellos, el terreno descendía hacia un valle que Karen nunca había visto antes. Escondido entre 3 picos, protegido y secreto, parecía algo de otra época. Antiguas formaciones rocosas sobresalían de la tierra, cubiertas de una hierba tan verde que parecía irreal. Un estanque de agua en el centro del valle reflejaba el cielo con perfecta claridad, y moviéndose por el valle había formas que hacían que la mente de Karen luchara por procesar lo que estaba viendo. 7 criaturas, cada una del tamaño de un ciervo grande, se movían con fluida gracia alrededor de las formaciones de piedra. Sus cuerpos eran translúcidos, cambiando de forma, a veces pareciendo casi sólidos, a veces pareciendo estar hechos de luz y sombra.
Eran hermosas y aterradoras a partes iguales, y al observarlas, Karin sintió que algo se le encogía en el pecho, con una emoción que no podía nombrar. Allí, susurró Lowen, señalando entre las criaturas, se encontraba una figura humana. Incluso desde esa distancia, Karen reconoció la postura de su madre, la forma en que se mantenía erguida. Irma estaba descalza, con la ropa sucia y gastada, pero se mantenía de pie junto a las criaturas como si perteneciera a ese lugar, como si ese fuera exactamente el lugar al que debía pertenecer. «Mamá», Karin susurró y luego gritó sin pensar. «Mamá». La figura se volvió. Incluso a esa distancia, Karin sintió el impacto de la mirada de su madre. Las criaturas se detuvieron en seco. Las 7 se volvieron para mirar hacia la cresta donde estaban Karin y Lowen. Karin empezó a bajar por la pendiente, resbalando sobre la grava suelta, sin importarle la precaución ni la seguridad. Oyó a Lowen llamarla, pero no se detuvo. Lo único en lo que podía pensar era que su madre estaba allí, viva, real, y que Karen la había encontrado. Llegó al fondo del valle y corrió por la hierba hacia su madre. Irma permanecía inmóvil y a medida que Karen se acercaba, pudo ver que el rostro de su madre estaba más delgado de lo que recordaba, marcado por las semanas en las montañas, pero vivo con una intensidad que le cortó la respiración a Karen. Esta no era la mujer retraída y consumida por el dolor que Karen había dejado atrás hacía 15 años. Era alguien transformado. «Mamá», dijo Karen de nuevo, deteniéndose a unos metros de distancia, de repente insegura. «No deberías estar aquí», dijo Irma, y su voz era áspera, como si hubiera estado llorando o no hubiera hablado en días. «Karen, no deberías haber venido. Desapareciste. Lo dejaste todo. Vernon me llamó. Estaba preocupado por mí». Karen se detuvo, abrumada por la avalancha de emociones. «¿Qué estáis haciendo? ¿Qué son esas cosas?» Las criaturas se habían acercado, formando un círculo irregular a su alrededor. De cerca, eran aún más imposibles. Corin podía ver a través de ellas las piedras que había más allá. Podía ver estructuras en su interior que pulsaban con luz. Podía ver ojos que albergaban una inteligencia muy superior a la de cualquier animal que hubiera conocido jamás. «Son guardianes», dijo Irma en voz baja. «Antiguos protectores de esta tierra. Han estado durmiendo durante generaciones y se despertaron porque algo va mal. Necesitaban orientación para llegar a este lugar». Señaló el valle que los rodeaba. «Aquí es donde pertenecen. Aquí es donde pueden cumplir su propósito. Eso no explica por qué lo dejaste todo atrás. Tu cabaña, tu rifle, tu vida. No abandoné nada». Irma la interrumpió y había calor en su voz. «Ahora, por primera vez en 20 años, encontré algo que me necesitaba. No solo necesitaba a alguien, sino que me necesitaba específicamente a mí. ¿Entiendes lo que es eso? Pasar 2 décadas simplemente existiendo, simplemente sobreviviendo, y luego, de repente, tener un propósito. Te necesitaba», dijo Karin, alzando la voz. «Después de que papá muriera, te necesitaba y desapareciste en estas montañas y me dejaste fuera». «Lo sé». La voz de Irma se quebró. «Lo sé, y lo siento. Ya no sabía cómo ser tu madre. No sabía cómo ser nada más que solitaria». Lowen había llegado al fondo del valle y se acercaba con cautela, con la mirada fija en las criaturas. Una de ellas se volvió hacia él, estudiándolo con esos ojos increíblemente profundos, y Lowen se quedó paralizado. «No pasa nada», le dijo Irma a Lowen. «No te harán daño. Solo sienten curiosidad, eso es todo. Están tratando de entender por qué estás aquí». «Estamos aquí porque estábamos preocupados por ti», dijo Lowen. «Todo el pueblo cree que has desaparecido». «No he desaparecido. Estoy exactamente donde debo estar». Irma miró a las criaturas y su expresión se suavizó. «Pero no puedo explicárselo a nadie». «¿Cómo se explica esto? ¿Quién lo creería?» La criatura más cercana a Karin extendió algo que podría haber sido una extremidad, acercándose lentamente a ella. Karin luchó contra su instinto de huir y se quedó quieta. El contacto, cuando llegó, fue cálido y le provocó una sensación que recorrió todo su cuerpo, no dolorosa, pero abrumadora. Las imágenes inundaron su mente. La tierra antes de los humanos, grandes capas de hielo avanzando y retrocediendo, bosques creciendo y ardiendo y volviendo a crecer. Y a través de todo ello, estos seres observando, protegiendo, durmiendo, despertando cuando era necesario.
Ella jadeó y retrocedió tambaleándose. La criatura se retiró y Karen se encontró mirando a su madre con una nueva comprensión. Te eligieron a ti. Necesitan a alguien conectado con la tierra. Alguien con, hizo una pausa. El conocimiento se asentó en su mente como algo que siempre había sabido, pero que había olvidado. Con el linaje. La abuela de tu padre era de la gente que vivía aquí mucho antes que cualquiera de nosotros. Irma dijo, no sabía que eso importaba hasta que los huevos eclosionaron y comprendí lo que necesitaban. Necesitan a alguien que pertenezca a esta tierra por su sangre, no solo por elección. Eso significa que yo... Sí, la expresión de Irma era complicada. A partes iguales, dolor y esperanza. Tú también lo llevas. Por eso están interesados en ti. Por eso te dejan acercarte. Karen miró a las criaturas que los rodeaban, a las piedras antiguas, al estanque que reflejaba imágenes imposibles. ¿Qué hacen aquí? ¿Cuál es su propósito? Se están vinculando de nuevo a la tierra, dijo Irma, renovando las antiguas protecciones. Pero algo va mal. Deberían ser 8, y solo hay 7. ¿Qué le pasó al octavo? El rostro de Irma se ensombreció. No murió. Cambió. Se convirtió en otra cosa. Algo oscuro. Miró directamente a Karen. Absorbió mi dolor, mi aislamiento, mi miedo, todas las cosas que he estado cargando durante 20 años y ahora está ahí fuera, y no sé cómo curarlo. Como si sus palabras lo hubieran invocado, la temperatura del valle bajó. Las criaturas se agitaron, sus formas parpadearon. Desde el borde del valle, emergiendo del árbol, apareció una octava criatura. Pero mientras que las demás eran translúcidas y hermosas, esta era oscura e inestable. Su forma cambiaba constantemente. Su presencia irradiaba maldad. Ma dio un paso adelante, interponiéndose entre la criatura oscura y Karen. Tras, dijo. Pero la criatura oscura no estaba centrada en Karen. Estaba centrada en Irma, avanzando hacia ella con lo que parecía hambre o necesidad. O ambas cosas. Los 7 guardianes se movieron para interceptarla, pero parecían vacilar, como si no quisieran hacerle daño. Soy yo, dijo Irma en voz baja. Son todos los años que pasé sola. Cada vez que elegí el aislamiento en lugar de la conexión, cada momento en que me convencí a mí misma de que estaba mejor sin amor. Miró a Karen. Es en lo que me convertí cuando perdí a tu padre y no supe cómo encontrar el camino de vuelta. La oscura criatura se abalanzó. Karen gritó, pero Irma no se movió. Se quedó de pie con los brazos abiertos, indefensa, mientras la criatura se abalanzaba sobre ella. Te veo, dijo Irma, con voz firme a pesar del terror en sus ojos. Veo lo que eres. Eres mi sombra, mi dolor, mis 20 años huyendo de todo lo que me hacía daño. Y te perdono. Su voz se quebró. Me perdono. La criatura se detuvo a pocos centímetros de Irma, retorciéndose. Durante un instante, no pasó nada. Entonces, Karen se movió y se colocó junto a su madre. Te vemos, dijo Karen con voz temblorosa, pero clara. Las dos te vemos. Lowen se unió a ellas, colocándose al otro lado de Irma. No tienes que cargar con ellos sola, dijo en voz baja. Los 7 guardianes se acercaron, rodeando a la criatura oscura. No la atacaron. En lugar de eso, la tocaron. Sus formas translúcidas se fusionaron con su oscuridad. La luz y la sombra se arremolinaron juntas, y la forma de la criatura oscura comenzó a cambiar hasta estabilizarse. La maldad que emanaba de ella disminuyó, sustituida por algo que parecía curación. Irma extendió la mano y tocó la superficie cambiante de la criatura. Lo siento, susurró. Siento haberte llevado tanto tiempo sin comprender lo que eras. La transformación se completó. La forma de la criatura oscura se aclaró, volviéndose translúcida como las demás. Sus ojos, cuando se fijaron en Irma, mostraban inteligencia y algo que parecía gratitud. Ahora había 8 criaturas en el valle, completas y unificadas. Se movieron como una sola hacia la antigua piedra en el centro del valle, un marcador que Karen solo ahora notó, tallado con símbolos que coincidían con los del diario de su padre. Cuando las 8 tocaron la piedra simultáneamente, el valle estalló en luz. La luz era cegadora, lo que obligó a Karen a protegerse los ojos. Cuando pudo volver a ver, el valle había cambiado. Las piedras brillaban suavemente y el estanque del centro no reflejaba el cielo, sino estrellas. Estrellas imposibles visibles incluso a la luz del día.
Las criaturas se encontraban junto al marcador de piedra, y sus formas se estaban estabilizando aún más, volviéndose más sólidas, aunque manteniendo su translucidez sobrenatural. Ma se hincó de rodillas, agotada. Karen la sujetó, soportando el peso de su madre, mientras ambas se arrodillaban en la hierba. De cerca, Karen pudo ver lo mucho que las últimas semanas habían afectado a su madre. Irma estaba más delgada, tenía las manos ásperas y con ampollas, y el rostro marcado por el cansancio. Pero sus ojos tenían algo que no habían tenido en 15 años. ¿Qué les está pasando?, preguntó Lowen, observando a las criaturas junto a la piedra. Están completando el ritual, dijo Irma con voz firme. Se están vinculando a la tierra. Después de esto, volverán a dormir en las profundidades de la tierra hasta que se les vuelva a necesitar. Tocó el brazo de Karen. Pero primero necesitan algo de nosotros. ¿Qué? Reconocimiento, testigos, alguien que los recuerde. Irma miró las piedras brillantes que rodeaban el valle, y Karen vio entonces que todas tenían símbolos tallados, historias escritas en un idioma más antiguo que las palabras. Esto ha sucedido antes, muchas veces. Alguien del linaje los guía hasta aquí, es testigo del vínculo y transmite el conocimiento. Una de las criaturas, la que había estado oscura y que Irma había curado, se acercó a ellas. Extendió una extremidad hacia Irma, y esta vez, cuando le tocó el pecho, Irma no se estremeció. La luz se extendió desde el punto de contacto, cálida y suave, y Karen vio aparecer algo en la mano de su madre, una pulsera, de cuero trenzado, gastada y familiar. La pulsera de Thomas, susurró Irma. La enterré hace 20 años. La han traído de vuelta, dijo Karen, comprendiendo todo de repente. Sabían que la necesitarías. Necesitas recordar. La criatura se volvió entonces hacia Karen. Su toque fue suave y con él llegó la comprensión, esta vez no en forma de imágenes, sino de conocimiento que se instaló en su mente como algo que siempre había sabido. Ella y su madre estaban ahora conectadas a esta tierra, marcadas por el reconocimiento de la criatura. Sabrían cuándo se necesitaría de nuevo a los guardianes. Llevarían adelante la responsabilidad. Somos parte de un linaje, dijo Irma en voz baja, abrochándose la pulsera alrededor de la muñeca. La abuela de tu padre hizo esto, otros antes que ella, remontándose más atrás de lo que nadie recuerda. Miró a Karen con lágrimas en los ojos. No lo había entendido hasta ahora. Pensaba que estaba sola, pero nunca lo he estado. Ninguno de nosotros lo ha estado. La criatura se acercó lentamente y por último, él se tensó, pero no retrocedió. Cuando lo tocó, abrió mucho los ojos. ¿Qué te mostró?, preguntó Karen. Nada, dijo Lowen con voz extraña. No me mostró nada, solo hizo una pausa, buscando las palabras. Me dijo que pertenecía a este lugar, que podía dejar de huir si quería, que la tierra me acogería si se lo permitía. Las criaturas regresaron al mojón de piedra. Una a una, comenzaron a disolverse. Sus formas se convirtieron en luz, en tierra, en parte del propio valle. En cuestión de segundos, solo quedaron las piedras brillantes, el imposible estenque de estrellas y los 3 humanos que lo presenciaban. El valle estaba en silencio. No era el silencio opresivo del bosque, sino una tranquilidad pacífica, como si la tierra misma respirara con facilidad por primera vez en mucho tiempo. Karen lo sintió en su pecho, una relajación, una sensación de que todo estaba en su lugar. Irma intentó ponerse de pie y tropezó. Karen y Lowen la sostuvieron, apoyándola entre ellos. Estoy tan cansada, susurró Irma. Lo sé, dijo Karen y se dio cuenta de que estaba llorando. Descansaremos juntos, volveremos a casa juntos. ¿A casa?, repitió Irma y sonrió débilmente. Hacía tanto tiempo que no pensaba en la cabaña como mi hogar, solo un lugar donde sobreviví. Aquella noche acamparon en el valle, ya que no querían intentar la caminata hasta que Irma hubiera descansado. Lowen encendió una hoguera mientras Karen se sentaba con su madre y por primera vez en 15 años hablaron. Hablaron de verdad. No fueron las acusaciones airadas de su último encuentro, sino palabras sinceras sobre el dolor y el sufrimiento y todos los años que habían perdido. Estaba muy enfadada contigo, admitió Karen. Pensaba que habías elegido este lugar por encima de mí, por encima de nosotras. Lo hice, dijo Irma simplemente. No porque no te quisiera, sino porque ya no sabía cómo querer a nada. Cuando murió tu padre,
Sentí que el amor me había destruido. Pensé que si nunca más me permitía necesitar a nadie, nunca volvería a sufrir así. Pero te equivocaste. Sí. Irma miró la pulsera que llevaba en la muñeca. El aislamiento no te protege del dolor, solo te adormece. Sobreviví 20 años, pero no estaba viviendo. No de verdad. ¿Qué cambió? Las criaturas me necesitaban, no porque fuera fuerte, capaz o independiente. Me necesitaban porque estaba conectada a algo más grande que yo misma, porque llevaba algo en la sangre que importaba. Irma tomó la mano de Karen. Me recordó que ser necesario no es una debilidad, es lo que nos hace humanos. Hablaron durante toda la tarde y parte de la noche. Karen le contó a su madre sobre su divorcio, sobre su vida cuidadosamente controlada en Denver, sobre cómo había construido muros igual que Irma. Irma le contó a Karen sobre los años que pasó sola, sobre el silencio que se volvió ensordecedor, sobre ver cómo cambiaban las estaciones y darse cuenta de que ella también cambiaba con ellas, volviéndose cada vez menos ella misma. Lowen se sentó un poco apartado, atendiendo el fuego, pero escuchando. Cuando hubo una pausa en la conversación, habló. Mi compañera Sarah solía decir que el dolor compartido es dolor cosechado, dijo en voz baja. Nunca le creí. Pensaba que llevar el dolor solo te hacía más fuerte, pero viéndolos a ustedes dos, hizo una pausa. Quizás ella tenía razón. Quizás lo más valiente que podemos hacer es dejar que otras personas carguen con parte de él. ¿Vas a dejar de huir?, le preguntó Karen. Quizá Vernon me ha ofrecido un trabajo fijo en la tienda. Hay un apartamento encima. No es nada lujoso, pero es un lugar donde quedarme. Removió el fuego. No sé si estoy listo para echar raíces, pero quizá esté listo para dejar de arrancarlas cada pocos meses. Volvieron a dormir por turnos, pero el valle les parecía seguro, algo que no ocurría con el bosque. Cuando Karen se despertó para su turno de guardia, encontró a su madre ya despierta, sentada junto al fuego y mirando las estrellas. ¿No podías dormir?, le preguntó Karen, sentándose a su lado. ¿No querías?, respondió Irma. Me he perdido tantas cosas por encerrarme en mí misma. No quiero perderme nada más. Miró a Karen. ¿Vendrás a visitarme o me dejarás ir a visitarte? Sé que tenemos 15 años que recuperar y sé que no será fácil, pero sí, dijo Karen. Sí, te visitaré y puedes venir a Denver si quieres. Ver mi apartamento, conocer a mis amigos, los pocos que tengo. Me gustaría. Se sentaron juntas mirando las estrellas reflejadas en la piscina imposible, madre e hija reconectando a través del silencio, tanto como de las palabras. Cuando amaneció, despertaron a Lowen y se prepararon para el viaje de regreso. Irma estaba débil, pero decidida. La caminata les llevó 2 días, con frecuentes paradas para descansar. Pasaron la segunda noche en el campamento de Irma, cerca de Widow's Peak, y por la mañana, Corin ayudó a su madre a recoger las pocas pertenencias que había dejado atrás. Las cáscaras de los huevos se habían disuelto por completo, sin dejar rastro de lo que había salido de ellas. El bosque ya estaba volviendo a la normalidad, con el canto de los pájaros, las ardillas moviéndose entre las ramas y los sonidos habituales de la vida reanudándose. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, Stubb estaba junto a la valla del corral, con las orejas hacia adelante, emitiendo un sonido que Karen nunca había oído hacer a una mula, algo parecido a un llanto. Irma se acercó a él inmediatamente, apretando su rostro contra su cuello, y la mula se quedó completamente quieta, como si entendiera que ella necesitaba esa conexión. Vernon estaba esperando en la cabaña. Había llegado esa mañana después de que Lowen llamara desde el teléfono satelital que Irma guardaba para emergencias. El rostro del anciano mostraba puro alivio cuando los vio bajar por el sendero. «Señor Kelt», dijo con la voz ronca por la emoción, «me ha quitado años de vida al desaparecer así». «Lo siento, Vernon», dijo Irma. «No quería preocupar a nadie». «¿Qué pasó allí arriba?». Irma y Karen intercambiaron miradas. ¿Cómo se explica lo imposible? ¿Cómo se le cuenta a alguien sobre guardianes ancestrales y rituales que preceden a la memoria humana? «Me perdí», dijo Irma simplemente, «pero mi hija me encontró». Vernon pareció entender que esa era toda la explicación que iban a dar. Asintió con la cabeza, aceptándolo, y les ayudó a cargar los suministros esenciales de Irma en su camioneta. La cabaña podía esperar. Lo importante era llevar a Irma al pueblo, alimentarla y dejarla descansar adecuadamente. Las semanas siguientes adquirieron un ritmo que resultaba extraño y necesario a la vez. Karen prolongó su baja laboral
y luego la convirtió en permanente. Podía hacer consultas a distancia, podía construir una vida que no estuviera ligada al hormigón y las multitudes de Denver. Se mudó a la cabaña con su madre y juntas comenzaron la tarea de reconstruir lo que se había roto entre ellas. No fue fácil. Hubo momentos en los que resurgieron viejos patrones, en los que Irma se encerraba en su silencio o Karin sentía cómo le subía la ira de siempre. Pero ambas habían cambiado lo suficiente como para reconocer esos momentos por lo que eran. Viejos fantasmas que había que reconocer, no alimentar. Hablaron de las cosas difíciles, soportaron silencios incómodos. Volvieron a conocerse, no como madre e hija, sino como dos mujeres que habían sobrevivido al dolor a su manera. Lowen se quedó en Clemens Crossing. Aceptó la oferta de Vernon de un trabajo estable y el apartamento encima de la tienda. Una vez a la semana subía a la cabaña, ayudaba con las reparaciones, compartía las comidas y se convirtió en parte del pequeño círculo que estaban construyendo. No hablaba mucho de su pasado, pero dejó de parecer que se preparaba para huir. Sus manos se volvieron más firmes, sus ojos más claros. Una tarde a principios de julio, mientras los tres estaban sentados en el porche de la cabaña, viendo cómo el sol se ponía detrás de las cumbres, Irma comenzó a contar historias. Historias que su marido había recopilado, historias sobre la tierra y las personas que habían vivido allí antes que ellos. Karin escuchó y, por primera vez, comprendió que esas historias también formaban parte de su herencia. «Tu padre pasó años recopilándolas», dijo Irma, mientras sus dedos acariciaban la gastada cubierta del diario de Thomas. «Sabía que aquí había algo antiguo e importante. Ojalá hubiera podido ver lo que nosotros vimos». «Quizás lo hizo», dijo Karen en voz baja, a su manera. Comenzaron a preparar la cabaña para el invierno, pero ahora era una preparación para dos. Karen ayudó a cortar leña, a reparar los parches de hojalata del techo y a abastecer la despensa. Sus manos se llenaron de ampollas, se curaron y se callosearon. Su cuerpo recordó las habilidades que había aprendido de niña, cómo interpretar el tiempo, cómo moverse por la naturaleza, cómo sentirse cómoda con el silencio. En agosto, Irma hizo algo que no había hecho en 20 años. Visitó la tumba de Thomas. Estaba en un pequeño cementerio a las afueras de Clemens Crossing, marcada con una sencilla lápida. Karen la acompañó, manteniéndose a distancia para darle espacio a su madre. Irma se arrodilló junto a la tumba y habló en voz baja. Karen no pudo oír las palabras, pero vio a su madre tocar la piedra con delicadeza. La vio sonreír entre lágrimas. La vio levantarse más ligera de lo que había estado en años. «¿Qué le dijiste?», preguntó Karen mientras regresaban a la camioneta. Que ahora lo entendía. Irma dijo que él no la había abandonado. La había dejado para que encontrara el camino de vuelta a lo que realmente importaba. Tomó la mano de Karen. «Y le hablé de ti, de lo valiente que fuiste al venir a buscarme, de que todo va a salir bien». Regresaron a la cabaña en un cómodo silencio. Stubb las esperaba en el claro y, mientras Karen le daba de comer, pensó en lo mucho que había cambiado todo en solo unos meses. Había venido aquí esperando encontrar a su madre perdida, tal vez muerta, sin duda necesitando ayuda. En cambio, había encontrado a una mujer que por fin había descubierto su propósito. Y al encontrar a su madre, Karen también había encontrado algo. Una conexión con la tierra, con la historia, con algo más grande que su pequeña y controlada vida en Denver. Esa noche, Irma sacó un mapa topográfico en blanco y Devon comenzó a marcarlo. Karen observó cómo la cuidadosa mano de su madre dibujaba senderos, anotaba puntos de referencia y finalmente marcaba el valle escondido con símbolos que coincidían con los del diario de Thomas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Karen. «Creando un registro», respondió Irma. «Para el próximo guardián, para quien venga después de nosotros». Levantó la vista hacia Karen. «Ahora esto forma parte de nuestra responsabilidad. Mantener vivo el conocimiento, estar preparados. ¿Crees que volverán a necesitarnos? Quizás sí, quizás no en lo que nos queda de vida, pero alguien tendrá que saberlo». Irma añadió una última anotación. «Y si somos nosotros, esta vez no iremos solos». Karen se sentó junto a su madre y cogió un lápiz. Juntas trabajaron en el mapa, añadiendo detalles, creando un documento que era en parte guía práctica y en parte texto sagrado. Cuando terminaron, horas más tarde, tenían algo que las generaciones futuras podrían necesitar. Un mapa hacia lo imposible,
un registro de lo que contenía la tierra. Septiembre trajo la primera helada, los álamos se tiñeron de oro y las altas cumbres se cubrieron de nieve. Lohan les ayudó a preparar la cabaña para el invierno, apisonando tierra contra los cimientos, revisando la estufa y asegurándose de que la pila de leña fuera suficiente. En una de sus visitas, trajo algo envuelto en un paño. Encontré esto en una venta de objetos usados, dijo, entregándoselo a Irma. Pensé que quizá lo querrías. Irma desenvolvió el paño y encontró una pequeña talla de madera, una mula esculpida con manos sencillas pero hábiles. Le dio la vuelta y vio grabado en la base: Stubb. Es precioso, dijo ella con voz entrecortada. Me pareció adecuado, dijo Lohan, para la mula que esperaba. Lo colocaron en la repisa de la chimenea, junto a una foto de Thomas, un pequeño altar de recuerdo y continuidad. Cuando llegó octubre, Karen tomó una decisión. Se quedaría durante el invierno, quizá más tiempo. Podía subarrendar su apartamento de Denver. Sus clientes podían gestionarse a distancia. Había pasado 15 años construyendo una vida que no le exigía nada emocionalmente. Era hora de construir algo diferente, algo que le exigiera preocuparse, conectar, arriesgarse a volver a sufrir. Le dijo a su madre mientras tomaban el café de la mañana, con la cabaña calentita gracias al calor de la estufa de leña. ¿Estás segura?, preguntó Irma. El invierno aquí es duro. ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo, dijo Karen, y estoy segura de que tenemos 15 años que recuperar. No quiero perder más tiempo. Irma se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de su hija. La pulsera de cuero trenzado que llevaba en la muñeca reflejaba la luz. Tu padre estaría muy orgulloso de ti. De las dos. Se acomodaron al ritmo del invierno. Largas tardes oscuras dedicadas a leer a la luz de una lámpara o a trabajar en proyectos. Irma enseñaba a Karen a curtir pieles. Karen enseñaba a Irma a usar el ordenador portátil que había traído, conectándolas con el mundo exterior sin salir de las montañas. Hablaban de todo y de nada. Aprendieron a sentirse cómodas juntas en silencio. Lohan las visitaba cuando las carreteras lo permitían, trayendo suministros y noticias de la ciudad. Vernon enviaba mensajes, normalmente quejas sobre su artritis, pero en realidad solo para saber cómo estaban. La pequeña comunidad que habían construido se mantuvo durante los meses fríos. En una noche clara de diciembre, Karen e Irma se abrigaron y salieron al borde del claro. Las estrellas brillaban, nítidas como el hielo en el aire enrarecido de la montaña. Se quedaron juntas mirando hacia arriba, y Karen pensó en las criaturas que dormían en algún lugar profundo de la tierra, en el valle donde las estrellas imposibles se reflejaban a la luz del día, en el linaje del que formaban parte. ¿Piensas en ellos?, preguntó Karen. En los guardianes. Todos los días, respondió Irma. A veces puedo sentirlos muy débilmente, como un pulso en la tierra. Están durmiendo, pero están ahí observando, esperando. ¿No te da miedo? No. Irma miró a su hija. Antes me daba miedo ser responsable de algo más allá de mí misma, pero ahora entiendo que no llevamos esta carga solos. Nos tenemos la una a la otra. Tenemos a Lohan y a Vernon, y a cualquiera que se una a esto, la responsabilidad es compartida. Se quedaron allí de pie, en el frío, respirando nubes de vapor conectadas entre sí y con algo antiguo y perdurable. Finalmente, volvieron al interior, a la cálida cabaña, donde se oía a Stubb acomodándose en su refugio, donde crepitaba el fuego, donde les esperaba el café, donde la primavera había llegado temprano. En abril, la nieve se retiraba y los primeros brotes verdes asomaban por la tierra. Irma y Karen comenzaron a planear el jardín que plantarían juntas, discutiendo amigablemente sobre qué verduras crecerían mejor a esa altitud. El 1 de mayo, exactamente un año después de que Irma encontrara los huevos, subieron a la cresta cerca de Widow's Peak. El pino caído seguía allí, desgastándose lentamente, con la madera ya ablandada por la podredumbre. El cráter donde se había desprendido el cepellón se estaba llenando de nuevos brotes. Pequeñas flores silvestres florecían alrededor de sus bordes. Se quedaron mirándolo, recordando. Hace un año pensé que mi vida había terminado. Irma dijo, pensé que simplemente existiría aquí hasta morir, sola y olvidada. Y ahora te tengo de vuelta. Tengo un propósito. Hizo una pausa, buscando la palabra. Tengo esperanza. Regresaron a la cabaña mientras el sol se elevaba. Lohan los esperaba. Había llegado esa mañana con provisiones frescas
y la noticia de que Vernon finalmente había aceptado contratar ayuda permanente, que la tienda iba bien, que Clements Crossing estaba creciendo lenta pero constantemente. El pueblo está cambiando, dijo Lorne, pero algunas cosas siguen igual. Bien, dijo Irma. El cambio es bueno siempre y cuando recordemos lo que importa. Esa noche, los tres trabajaron en la ampliación de la cabaña. Karen había dibujado los planos para una segunda habitación, una pequeña ampliación que les daría más espacio a ambos. Loen había traído madera y juntos comenzaron la tarea de construir algo nuevo sobre los cimientos de lo que había sido. Mientras trabajaban, Karen pensó en el mapa que habían creado, en el conocimiento que estaban preservando, en la responsabilidad que llevaban consigo, pero sobre todo pensó en las manos de su madre, llenas de cicatrices y capaces, trabajando junto a las suyas. Pensó en los años que habían perdido y en los que aún les quedaban. Pensó en cómo a veces había que perderlo todo para comprender lo que realmente importaba. El sol se ponía lentamente, pintando las montañas con tonos dorados y rosados. En algún lugar profundo de la tierra, los antiguos guardianes dormían su paciente sueño. En algún lugar del valle escondido, las estrellas se reflejaban en un estanque imposible. Y aquí, en esta montaña, tres personas que habían huido del dolor de diferentes maneras estaban finalmente aprendiendo a quedarse quietas, a construir, a quedarse. Irma se apartó del trabajo y miró lo que habían empezado. La estructura era tosca, necesitaría semanas más de trabajo, pero era sólida, era real. Se volvió hacia Karen y sonrió. Y en esa sonrisa estaba todo lo que ambas habían aprendido sobre el dolor, sobre el amor, sobre el valor que se necesitaba para volver a necesitar a alguien. Vamos a estar bien, dijo Irma. Karen dejó el martillo y abrazó a su madre. Ya lo estamos. A lo lejos, apenas visible entre los árboles oscurecidos, un destello de luz se movió entre la madera. Estuvo allí solo un momento, y luego desapareció. Pero Irma lo vio y sonrió. Los guardianes dormían, sí, pero también vigilaban. La tierra estaba protegida, el linaje continuaba. Y aquí arriba, en la cordillera Cortavientos, donde el viento cantaba entre los árboles centenarios y las estrellas brillaban lo suficiente como para orientarse, una mujer que había pasado 20 años sola había encontrado por fin el camino a casa. No a un lugar, sino a una conexión, a un propósito, a la comprensión de que ser necesaria no era una debilidad, sino precisamente lo que hacía que la supervivencia mereciera la pena. Las luces de la cabaña brillaban cálidamente en la oscuridad creciente. Dentro habría cena y conversación, planes para el trabajo del día siguiente, la cómoda rutina de personas que construyen una vida juntas. Afuera, las montañas se erigían eternas, guardando sus secretos, vigilando, y en ambos lugares, dentro y fuera, humano y salvaje, había paz.